Buenos días de nuevo y un saludo desde los home studios de la Cámara Alemana a todos los asistentes por Internet. Soy Martin Schneider, el director de comunicación de la Cámara Alemana y tengo el enorme honor de encargarme hoy de la moderación de nuestro primer círculo de comunicación en forma de webinario. La forma nueva es una respuesta a la situación de confinamiento que vivimos todos en estos días a causa del COVID-19. Aún así, no nos dejamos parar y los que trabajáis en comunicación seguramente podéis confirmar que las últimas semanas han sido más que intensos para vosotros. Ya son más de 2 semanas conviviendo con las restricciones en marcha, las medidas del gobierno y las reacciones internas y externas. Hoy queremos hacer un rápido balance con nuestro webinario bajo el título La comunicación en tiempos de COVID, retos y primeras lecciones. Para ello contamos con un line-up mejor imposible, 3 miembros que pertenecen a la Comisión de Comunicación de nuestra Cámara, Asun Soriano, Miguel López Quesada y Xavier Rivera. Antes de dar paso al director gerente de la Cámara Alemana para dar la bienvenida y presentar en detalle a nuestros ponentes de hoy, quiero recordar que por la plataforma que estamos utilizando se pueden mandar preguntas a los ponentes. Vamos a tener tiempo al terminar las presentaciones, discutir las dudas, sugerencias que nos mandéis. Trataremos de establecer un debate telemático en toda la regla. Para la bienvenida, quiero dar paso ahora a Walter von Plettenberg, director de la Cámara Alemana, conectado también por web. Y buenos días a todos. Bienvenidos aquí desde el home office también. Somos hoy más de 70 participantes. Cuando abrimos nuestros seminarios en la sede de la Cámara no solemos ser tantos. Bueno, vamos a contar con los 3 ponentes que acaba de presentar brevísimamente Martin. Todos estamos necesitados de tener algo de consejos porque son decisiones complicadas que se están transmitiendo actualmente. Muchos de vosotros estaréis con ERTES y esto hay que comunicarlo tanto a la plantilla como a los clientes, proveedores. Y luego también las campañas de responsabilidad social que muchos están incursionando, pues hay que ser muy diligentes para comunicarlos adecuadamente. Nos van a ayudar Miguel López Quesada para empezar con él. Es presidente de IRCOM, director de comunicación, marketing y relaciones institucionales de Gestamp. Ha pasado 15 años de su vida profesional en una consultora y otra en Burson Marsteller y Weber Shandwick. Desde hace 7 años se encarga de la comunicación corporativa en Gestamp. Además de ser presidente de IRCOM, imparte clases en escuelas de negocios y universidades. También es autor de un libro, Estamos en crisis. Me imagino que lo ha escrito para este momento. En segundo lugar, Asunción Soriano es presidenta de Atrevia, conocida agencia de comunicación. Es codirectora también del Observatorio de Comunicación Interna con el Instituto de Empresa y Capital Humano. Y es experta en asesoría estratégica en comunicación y diálogo con grupos de interés, campañas de opinión pública, gestión de crisis, así como en el de gestión del cambio, people engagement y comunicación interna. Ella colabora con diferentes instituciones y es ponente en posgrados, foros y congresos, tanto en España como en Latinoamérica. Y last not least, en el orden que van a hablarnos luego, está Xavier Rivera. Él es director de comunicación, relaciones institucionales y sostenibilidad de BASF España y Portugal. También es miembro del Consejo Asesor de la Federación Empresarial de la Industria Química Española y del de RSC. Anteriormente, antes de hacerse cargo de dirección de comunicación en BASF, ha sido director de comunicación en la Asociación Empresarial Química de Tarragona. Bueno, y los 3 son, como decía Martín, miembros de nuestro Consejo Asesor en Comunicación. Muchas gracias por estar con nosotros y paso la palabra, entiendo yo, directamente a Miguel López Quesada. Que lo disfrutéis mucho. Perfecto, yo creo que ya está, ¿no? Ya está, fantástico.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Walter y Martín y compañeros de panel. Muchísimas gracias a la Cámara por la rapidez en organizar una sesión que creo que tiene mucha relevancia, en la que el interés de los socios y el interés de aquellos socios particularmente que tenemos responsabilidades de comunicación, pues nos hace pensar a todos que es relevante y que es interesante compartir estas ideas. Lo que yo he intentado hacer es, al margen de que luego con las preguntas que los asistentes virtualmente puedan hacernos, yo he intentado sintetizar lo que hasta ahora llevo vivido de esta crisis y lo que creo que son conclusiones que pueden aplicarse y seguramente nos ayudarán a entender mejor crisis futuras. Y creo que esta crisis está planteando tres tipos de consecuencias. Hay muchas más, pero yo me centro en tres que son las que más me han interesado y me llaman la atención. Una son de tipo psicológico. Es la primera vez que estamos viviendo un fenómeno global en el cual una de las maneras de gestionarlo está siendo el confinamiento. El confinamiento es algo que prácticamente no habíamos vivido en generaciones, salvo en épocas realmente de guerra o en algunos países muy concretos donde se ha aplicado anteriormente. Todo ese ámbito psicológico está cambiando mucho. El otro ámbito en el que estamos viendo enormes consecuencias, lógicamente, es el ámbito de la comunicación. Lógicamente, estamos teniendo que lidiar con fenómenos también nuevos, una comunicación con audiencias cada vez más grandes, más globalizadas, pero a la vez más fragmentadas, en la cual lo presencial ha sido sustituido por el uso de la tecnología y eso está conllevando el lidiar con lo psicológico, muy en particular con el miedo, con la comunicación que tradicionalmente habíamos basado en elementos muchas veces racionales y cada vez cobran más fuerza los emocionales. Y por último, habrá unas consecuencias, unas claves de todo esto que tienen que ver con el ámbito geopolítico. Si vamos a las psicológicas, lo primero que estamos viviendo es una situación nueva, como digo, el distanciamiento social. Eso que al principio nos llevaba a no saludarnos igual que siempre, no tocarnos, evitar las salidas a aglomeraciones, luego se ha convertido en un confinamiento que tiene unas consecuencias psicológicas clarísimas. En primer lugar, cuestiona la manera de estar en el mundo de muchísimos de los que estamos habitualmente haciendo cosas diferentes a las que podemos hacer hoy y además está cuestionando incluso la industria. Ese confinamiento que provoca en nosotros una sensación de surrealidad, de irrealidad, de estar viviendo, es una de las consecuencias psicológicas derivadas del hecho de estar viviendo un fenómeno para el que no tenemos referentes. Nosotros en nuestra mente intentamos tener marcos mentales y esos marcos mentales nos ayudan a entender el mundo en el que estamos. Cuando se produce una situación como esta que nunca hemos vivido, estamos desorientados, como una persona con Alzheimer que no sabe muy bien qué significa la realidad que le rodea. Eso está generando una emotividad exacerbada. Nos estamos queriendo volcar en todo aquello que nos hace sentirnos unidos a los demás, esa nueva vecindad, esas comunicaciones de balcón a balcón, esos ejercicios de solidaridad, esos héroes que estamos poniendo en valor cada día con nuestros aplausos, pero a la vez genera también una emotividad en negativo, un miedo a lo desconocido, una angustia, la exacerbación de los miedos que mucha gente tiene. Eso está llevando a que muchos de nosotros teletrabajemos como estamos haciendo en esta misma jornada. Y hemos visto que es posible. Hemos visto que si no lo hemos hecho antes, probablemente no había razones para no haberlo hecho, más que el hecho de no habernos atrevido. No sabemos cómo va a cambiar eso el trabajo en el día pasado o mañana y el día en que nos demos cuenta de que podíamos viajar menos, podíamos estar menos en reuniones, podíamos asistir a menos cócteles, podíamos hacer menos eventos y habrá que ver si volvemos a esa normalidad o creamos una nueva normalidad. En todo este proceso psicológico, muy importante entender que el duelo, las fases del duelo, la teoría de las malas noticias, nos indican que hay 5 fases por las que un individuo o una colectividad va a pasar. La negación, en algunos países la seguimos viviendo porque hay todavía COVID escépticos que creen que esto no es real y no va a pasarles. La ira la estamos viviendo también en otros momentos de la sociedad cuando nos enfadamos con aquellos que creemos que nos han engañado, que no hacen llegar los equipos de socorro adecuadamente. Luego vendrá una depresión. En estos tiempos de confinamiento probablemente vamos a vivir eso más pronto que tarde. Luego la negociación, empezaremos a ver, bueno, pero puedo salir un poco, pero si salgo, pero me pongo mascarilla. Y luego finalmente la aceptación. Estamos confinados, hay que hacer una serie de cosas, no podemos hacer otras y vivimos así y ya está el tiempo que dure. Estamos viendo también algo que está siendo muy traumático, que es el aplazamiento del duelo y eso suele llevarnos luego al estrés postraumático. Estamos viendo pacientes que no pueden ser acompañados por sus familiares, entierros donde no puede haber nadie,
cremaciones forzosas de gente que no quería la incineración de sus seres queridos. De todo esto, la conclusión es que vamos a llegar a desarrollar más aún nuestra resiliencia y debemos sacar aprendizajes. En cuanto a las claves de la comunicación, ¿qué está cambiando en este factor de comunicación? Martín, si me puedes pasar la transparencia, por favor. Ya está pasada. Pues yo estoy todavía viendo la de las claves psicológicas, pero bueno, en el aspecto de la comunicación están cambiando. En primer lugar, hemos identificado que hay que luchar contra un enemigo. Ese enemigo es el virus y lo hemos convertido en una guerra. Eso nos implica cambios en la escenografía. Estamos viendo militares en escena, estamos viendo ruedas de prensa en las cuales los jefes de Estado adoptan realmente una escenografía, una iconografía, el uso de banderas, una cantidad de elementos que nos trasladan a épocas como los años 40, cuando estábamos hablando de conflictos mundiales, o los años en los que estamos realmente viviendo una situación nueva. Eso también está generando un lenguaje nuevo. Estamos aprendiendo términos que no conocíamos, como el medicamento de la hidroxicloroquina, que es un medicamento tradicional para la malaria, o lo que son los EPIs, los equipos de protección individual. Muchas de estas palabras se van a incorporar a nuestro vocabulario, como el propio coronavirus. Estamos viviendo también un tsunami infoxicativo. Hay muchísima información o ruido y no está tan claro cuál de ese agua que nos rodea en ese tsunami es potable. Creo que vamos a ver un auge también del periodismo, de los medios legacy, frente a lo que es el social media, el puro ruido, el puro compartir cosas que pueden ser más o menos llamativas, muchas veces como evasión mental, psicológica frente a esa presión, pero muchas veces también como caldo de cultivo de mucha información que es fake. Estamos teniendo que trabajar con canales alternativos para una comunicación en el ámbito interno, por ejemplo, en las compañías, organizaciones o instituciones como la propia Cámara, una comunicación interna que está desagregada y en la que la presencia física ya no es un factor posible. Nosotros, que mi compañía con 11 fábricas en China, os podéis imaginar que hace muchos, ahora parece una eternidad, pero probablemente hablamos de 3, 4 meses atrás, estábamos gestionando este fenómeno ya en una comunicación en China, en la cual el elemento principal de comunicación pasó a ser WeChat, cuando todos los demás canales realmente se revelaban demasiado lentos. Pero hoy, en la comunicación que ya está globalizada, nosotros estamos utilizando podcast, estamos haciendo SMS push a los móviles corporativos, estamos creando grupos privados de Facebook, estamos usando la herramienta de los webinars, por supuesto las conference calls. Es decir, estamos trabajando hacia nuestra gente con una manera nueva de trabajar. Estamos viendo también que los medios generalistas, muy particularmente la televisión, está descubriendo que se puede hacer televisión con un coste muy inferior y con una manera de hacerla muy diferente, con presentadores, un enfermo que está en IFEMA retransmitiendo todo lo que está viviendo allí, es compañero mío de clase, es decir, es un periodista que ha desconocido. Vale. Estamos viendo también una fijación de la agenda. Los medios están todos los días esperando el momento en que se produzcan las comparecencias públicas donde se les da un update de la información, y eso está permitiendo también a los poderes públicos muchas veces un control del mensaje. Estamos ordenando el flujo informativo. Ya se sabe a partir de qué horas se producen nuevas informaciones, consejos de ministros, publicaciones de los datos últimos de la infección. Y también está surgiendo una oportunidad para la comunicación interna muy clara en un momento en que nuestro foco está mucho más en comunicar hacia adentro que comunicar hacia afuera. Compañías como la mía, con 43.000 empleados en el mundo, lo más importante es que esa unidad no se pierda y sea una unidad utilizada para dar consejos de autoprotección, en primer lugar, normas claras de cómo actuar, evitar el miedo y, sobre todo, no generar rumores. Y esa comunicación interna en muchos casos se está convirtiendo en épica de la comunicación interna, viendo que pequeños o grandes profesionales que nos rodeaban cada día y eran invisibles han pasado a ser héroes en el supermercado, héroes a los mandos de sus camiones, héroes atendiéndonos o recibiéndonos en un hospital. Y ahora imaginémonos todo eso, esta clave comunicativa principal, sin el factor que ha sido Internet. Sería impensable. Y todo eso nos lleva además a otro análisis de lo que está cambiando aquí, que es la siguiente slide, lo que tiene que ver con los cambios geopolíticos. El mundo no va a ser igual antes y después del coronavirus. Estamos viendo cómo este virus, que algunos definían como el virus chino, se está convirtiendo hoy en el momento en que China se convierte en el nuevo Mr. Marshall y ayuda a muchos mercados. Estamos viendo cómo en España
deseamos que lleguen los suministros, por ejemplo, los que nosotros mismos en Gestam estamos intentando traer desde China desde hace más de 15 días ya, y no lo conseguimos. Estamos viendo esa ruta de la seda hecha realidad. Estamos también asistiendo a cómo pasan de ser escépticos sobre COVID a reconvertirse en grandes paladines de lo que hay que hacer, grandes mandatarios como Donald Trump, como López Obrador, como Orbán, como tantos otros, como Bolsonaro, que todavía no está reconvertido del todo. Eso está llevando incluso a ceder en derechos civiles que considerábamos inalienables, el derecho a movernos, a salir, a poder reunirnos, a manifestarnos. Eso está teniendo también una visión negativa si empezamos a darnos cuenta de que la Unión Europea no ha quedado ni como unión ni claramente con una visión muy europea. Estamos en un escenario en el cual cada uno está intentando resolver su propia emergencia sanitaria con unos criterios de menor solidaridad, frente a un auge de los movimientos más globalizadores, frente al nacionalismo pequeño y muchas veces que intenta ser casi xenófobo. Eso nos llevará probablemente a escenarios negativos, a subproductos como el proteccionismo, la autarquía, la xenofobia, como derivadas negativas de todo este proceso, y también en positivo, y yo aspiro mucho a una soberanía industrial como aspiración, a que los países se den cuenta de que ninguna industria, por básica que pueda parecer, ha sido irrelevante en esta crisis. Industrias como el sector primario, como la del sector textil, industrias como la de la logística o, por supuesto, la industria manufacturera. Estamos viendo también el uso geopolítico del tráfico aéreo, cerrar fronteras o abrir corredores entre países. Estamos abriendo también la ciencia. El genoma del coronavirus fue compartido sin ningún egoísmo por parte de China desde el principio, y estamos echando en falta organismos con una gobernanza global, capaces de gestionar el multilateralismo, que es el único que nos permite afrontar esta crisis. En definitiva, en el término geopolítico, yo creo que nos abocamos a un nuevo orden mundial que todavía está por descubrir. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Paso la palabra ahora a Asunción Soriano, CEO de Atrevia, para conocer en primera persona sus vivencias de las últimas 2 semanas. Muy bien, hola, ¿te vemos bien? Hola, buenos días. Sí, ya vemos tu pantalla. Eso es, y Fenomenal. puedes compartir con nosotros. Perfecto. Todo bueno, tuyo. Pues nada, muchas gracias. Pues encantada de estar aquí, súper interesante. Miguel, tu reflexión y de contexto tan importante, ¿no? Bueno, yo voy a bajar un poco a tierra porque lo que he hecho es que he hecho un análisis al ser consultora, trabajamos con muchísimos clientes, muchísimos sectores, y he apuntado los 10 aprendizajes de estas semanas que yo creo que los convierto en 10 recomendaciones para las empresas, porque está claro que, como decía Miguel, el marco es radicalmente diferente. Por lo tanto, si la comunicación ha de ser ultra sensible a este marco. Comunicación tiene que ver con modelos de relación de las compañías con sus grupos de interés. Por lo tanto, tenemos que adecuar a ese marco en el que los tenemos, ¿no? Primer aprendizaje, primera recomendación, cultura. Cultura y propósito, es la hora de la verdad. O sea, llevamos muchos años con estos retos de, oye, ¿por qué no se creen los valores? ¿Por qué la gente es escéptica de estos documentos que hacemos? Bueno, pues ahora es la hora de la verdad. Y el equipo interno, como apuntaba Miguel, como pilar y embajador de esos valores, sí se demuestran genuinos. Estas palabras mayores que de compromiso, de las personas en el centro, es la hora de la verdad de demostrarlo. Si lo hacemos, conseguiremos tener un equipo de héroes que además son embajadores de la compañía fuera. Hoy es fundamental mirar la esencia de la cultura y el propósito, ¿no? Segundo concepto, confianza. Es muy interesante porque en tiempos de crisis, ocurrió ya en la crisis económica de 2008, la sociedad vuelve a mirar a los grandes referentes. Vivimos en un momento de desconexión. En los últimos años pareciera que todo lo que era antes las grandes referencias, los gobiernos, las empresas, ya habían perdido totalmente su capacidad de referencia, y además vivíamos una suerte de neo-obsesión, que parece que cualquier marca o cualquier empresa que no tuviera más de año y medio ya
este concepto tan horrible que dicen los jóvenes que es viejuna. No, es que eso solo interesan las marcas, las compañías de Silicon Valley, los unicornios que tengan un año. Bueno, pues se revierte la situación. En crisis, la reputación de las grandes organizaciones, la gente se puede fortalecer, la gente quiere referencias, quiere rigor, robustez, quiere ver a las grandes empresas como un pilar fundamental en estos retos de la sociedad civil. Eso sí, bajándonos de los atriles corporativos y con humildad y con transparencia, pero es el momento de recuperar la confianza. Siguiente, coraje. La valentía suma, hay que liderar, hay que ser early user, porque si no los esfuerzos se diluyen en el pelotón de los followers, ¿no? Todos recordamos en las anteriores semanas Roommate, como dio este paso tan interesante de ceder sus hoteles para los dispositivos sanitarios, o como el gran proyecto de Amancio Ortega, no es lo que tenemos en mente, ¿no? Entonces, en estas ocasiones, en las horas de la verdad, el que da el paso delante es el que marca la diferencia. Entonces, animaría a las empresas a ser valientes, tener coraje, siempre que lo que decidan lo hagan desde su verdad, desde su esencia, ¿no? Punto cuarto, concisión. Como decía Miguel, estamos rodeados de muchísima información estructurada, no estructurada, formal e informal, y hay veces que las empresas nos ponemos muy pesadas y muy tediosas con nuestras retóricas corporativas, nuestros conceptos de management, ¿no? Yo creo que en una sociedad en tensión, menos es más, y hablemos solo si es para sumarnos al proyecto compartido o para aportar sobre lo compartido, para sumar o para multiplicar. Pero no agotemos espacios con nuestras retóricas que no toca. Yo creo que hoy más que nunca menos es más. Punto 5, conversación continua, es decir, no se puede parar la conversación. Por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que es continua, que es todos los días y a todas horas. Nuestros followers, nuestros clientes, nunca entenderían que ahora que de repente no podemos fabricar productos, somos un gimnasio y ya no tenemos que cerrarlo, cortemos radicalmente la conversación con ellos. Entonces, digamos que se nos ve el plumero, como decimos en España, ¿no? Lo que hay que continuar la conversación. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues se requiere la adaptación al marco, al contexto. Pues si soy un gimnasio, dejar de hablar de mi producto y mis promociones, paso a conectar con las vidas y a facilitarte trucos de nutrición o a subirte gratis una tabla de gimnasia, es decir, conectar o darte ideas de entretenimiento. Es el momento de pasar a a vender producto, a conectar con las vidas de las personas. Así se construye el famoso engagement, que es nuestro santo grial en comunicación, esa conexión que luego acabará derivando en fidelidad con la marca y en decisiones de venta, pero hay que conectar con el contexto, no se debe parar nunca la conversación. 6, contexto, muy, muy, muy importante y tiene que ver con la conversación. La comprensión del momentum anímico, del marco mental, del momento local. En las primeras semanas, como ya sabemos que esta tragedia lleva digamos, una evolución temporal diferente en función de los países, vimos muchos casos de desencuentro y desentendimiento de algunos países con otros, con las filiales, porque claro, el momento de la llegada y la situación del virus no era el mismo, por lo tanto teníamos conversaciones muy, muy, muy surrealistas pues, alguien hablando con la filial que quería hacer una rueda de prensa y desde aquí les decían que aquí no se podía hacer ruedas de prensa, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces, hoy más que nunca es el reto de la globalización, que le hemos usado mucho, pero es que es muy pertinente. Estamos viviendo en carne propia la mayor y más terrible demostración del efecto de la globalización, pero también tenemos que tener muy presente el momento local, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Y también en el otro lado. Yo cuando hablo con mis compañeros de México, pues con la situación que ahora parece que ya ha cambiado, ya ha virado un poco el presidente, pero claro, la situación era radicalmente diferente de la de aquí, ¿no? Entonces, mucha adaptación, mucho contexto y mucha cautela con la automatización. En los últimos años, las empresas hemos abrazado también la digitalización de la comunicación, incorporado con inteligencia nuevos mecanismos de respuestas automáticas, de automatización. En redes sociales, en algunas redes sociales puede ser impresionante la cantidad de contenidos automatizados. Cuidado. O sea, hoy más que nunca romper el tono que es de luto, que es de sufrimiento, que es de preocupación, no viene a cuento y puede ser un boomerang. Entonces, hoy más que nunca la comunicación ha de ser artesanal y muy, muy vinculada con el contexto. Punto 7, consistencia. Multi-stakeholder, multicanal, multipaís.
todas y cada una de las interacciones con los grupos de interés sostenidas por el propósito y los valores. Esto no es un tema de departamento de comunicación, esto es toda la organización en sus interacciones. Nosotros a veces las compañías nos ponemos muy pesadas con esto de no, yo tengo este es mi canal de hablar contigo y este no lo es. Esto no nos lo admite la opinión pública. O sea, el valor y el propósito es uno, es esencial. Por lo tanto, el consumidor que nos dice, no me hagas un canal de Facebook para ponerme anuncios emocionales y luego me contestas muy borde cuando llamo por teléfono para preguntar, o cuando me llega la factura y me reclamas la factura, o tu conductor se salta el paso de cebra. Bueno, pues hoy es el momento de la verdad, de la consistencia. Y hablando de multi-stakeholders, en los últimos años se habló mucho del reto de poner el foco en los stakeholders. Bueno, pues ahora es la hora de la verdad, porque los stakeholders pareciera, se nos llena la boca de enunciarlos, pero luego hay una suerte de castas, ¿no? Está el cliente, está el interno, que ya todos hemos entendido que es muy importante, pero ¿qué pasa con los proveedores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora es la hora de la verdad, de demostrar que tienes una mirada holística de tus grupos de interés. Punto 8, y nos acercamos al final, conexión con las expectativas de los stakeholders. Hay que estar con las orejas perennemente abiertas a escuchar, porque además la opinión y la evolución, como ha contado Miguel, en esta evolución del luto va cambiando y la sensibilidad va evolucionando, la sensibilidad es líquida. Entonces, hoy más que nunca, estar muy pendientes, con las orejas muy abiertas del pulso de la opinión compartida, qué piensa la gente, qué siente. Las expectativas de los stakeholders siempre tenemos que medirlas, pero hoy más que nunca, qué nos piden y cómo reaccionan a los comportamientos corporativos. Hoy más escucha y más medición que nunca, pero en tiempo real. Y punto 9, compromiso, lo habéis comentado antes también, Walter, es el momento de la ciudadanía corporativa, es la hora de la verdad. Y también de la comunicación inteligente del compromiso. Hay muchos debates en las anteriores semanas sobre, oye, ¿cómo debo contarlo? Estoy arrimando el hombro, estoy haciendo donaciones de productos, donaciones económicas, reinventando mi modelo de negocio para fabricar otros productos, mascarillas, pero ¿cómo lo cuento, no? Pues de manera inteligente, ¿no? Hay que cuidar, es la hora de la verdad, siempre decimos del equilibrio entre decir y hacer. Tengo que contar mejor lo que hago bien, pero también tengo que revisar qué puedo hacer mejor. Hoy la responsabilidad social puede ser, siempre ha sido importante, pero hoy en este contexto puede ser seguramente la dimensión más relevante de la reputación corporativa. Bueno, pues, pero hagámoslo bien, comuniquémoslo bien, con inteligencia, con orgullo y con ganas de compartir, pero sin salirnos del tiesto, con mucha sensibilidad. Punto 10, constructivo. No es tiempo de debate destructivo, y esto a las empresas nos pesa mucho, ¿no? En este domingo noche que comentábamos antes en el previo, donde el decreto ley no salía y no teníamos claro qué sectores se consideraban esenciales, cuáles no, y había mucha conversación. Bueno, la defensa de interés es legitimísima, por supuesto la discrepancia también, pero la sensibilidad está a flor de piel, en una sociedad que sufre. Nadie quiere gritos, nadie quiere insultos. Yo creo que hay una especie de consenso de que el que chilla, el que grita, se sale del tiesto y desentona. Creo que no debe ser el rol de las empresas ahora salirse del propósito común. La empresa tiene un rol como actor económico legitimísimo e importantísimo, porque además crea valor y crea riqueza, pero también tiene otro como actor social. Y ante la duda, ir al punto 11, que es el 10+1 que he añadido, que para mí es el más importante, que es colectivo, común. Más que nunca son tiempos de proyecto común. Y la clave de la credibilidad y la confianza va a ser precisamente esto, la demostración que en las escaleras de la credibilidad, de la responsabilidad social, esta es seguramente la prueba del algodón, que de verdad, cuando una compañía, una organización demuestra que sus intereses están pegados a su interés legitimísimo particular, pero también al interés común. Esto es la clave. Son tiempos de propósito común compartido, que es vencer la enfermedad y vencer este drama que estamos viviendo. Para resumir y para terminar, pues nada, me han salido un montón de conceptos con C. Este es un recurso de estos muy facilón que usamos los comunicólogos, pero es que partiendo del COVID, los conceptos del COVID, la C nos da para conceptos terribles como este, pero también conceptos muy importantes como la cultura, la confianza, el coraje, la concisión, la conversación, el contexto.
la consistencia, la conexión, el compromiso, la construcción y lo colectivo, el propósito común compartido. Esto no es nuevo, nada de lo que estoy diciendo estoy descubriendo la pólvora, pero lo que sí que es verdad es que todo esto es más importante que nunca. O sea, antes en la época pre, ahora que le llamamos, ¿no? Esto que nos va a marcar un hilo, en la época pre-COVID, estos eran recomendaciones. Hoy es imperioso que las compañías actúen referente a estos valores, porque si no se saldrán de la conversación y tendrán mucho riesgo importante de reputación y de desconexión con sus grupos de interés. Al final, como comentábamos antes, comunicación, a mí me gusta mucho el concepto de comunicar es compartir, y comunicar tiene que ver con ayudar a las organizaciones a reconectar, y este es el rol de los comunicólogos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a que la empresa se relacione y conecte con todo su entorno y con sus grupos de interés. Entonces, bueno, hay una palabra que es juntos, que está saliendo ahora mucho, que además dicen los neurocientíficos que digamos que es verdad, especialmente excitante y motivante, ¿no? Parece ser que nunca habríamos sobrevivido como especie sin nuestro deseo instintivo de vivir y trabajar unidos. Esto es lo que es especial del ser humano. Bueno, pues ahora es el momento de que las compañías que estaban perdiendo un poco el foco, reconecten. Yo creo que hay una oportunidad de reconectar con la sociedad y abordar juntos este viaje, bueno, pues con la mirada puesta en el futuro, que es lo que queremos todos. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Asun. Antes de pasar a Xavier de ASF, quiero recordar que podéis mandarnos preguntas a través del interfaz que estamos utilizando. Y bueno, ahora, last but not least, voy a dar conexión a Xavier y le paso como presentador para que nos dé sus claves de la situación. Asun. ¿Me escucháis bien? Sí. ¿Veis mi Adelante. pantalla también? Pues buenos días, sí. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, espero que todos los que estáis conectados estéis bien y estéis llevando lo mejor posible esta situación. Y os prometo que no nos habíamos puesto de acuerdo con Miguel y Asun, pero voy a seguir el aterrizaje y voy a intentar combinar ya algunas reflexiones, sobre todo con cosas que hemos hecho a nivel práctico en BASF estas semanas. En primer lugar, y vuelvo a conectar con lo que decía hace un poco Asun, os pongo encima de la mesa nuestra misión corporativa, que es: estamos aquí para crear química sostenible y crecer contigo. ¿Y por qué la pongo? Porque en momentos VUCA como esta misión, el propósito corporativo nos guía, ¿no? Cuando ves que todo acelera tanto y no sabes hacia dónde ir, ves que aparece la misión para orientarte una vez. Y volveríamos a muchos de los argumentos de cultura que comentaba Asun. Para nosotros ahora es más que nunca importante estar aquí, seguir creando la química sostenible para ayudar a la sociedad y ayudar a la gente a crecer, tanto fuera como dentro. Y ahora seguramente este crecer es ayudar a proteger. No me gusta hacer la diferencia entre comunicación interna y comunicación externa, porque soy más bien contrario a esta clasificación histórica, pero sí que tengo que decir que el stakeholder interno, nuestro equipo, ha copado el 90% de nuestros esfuerzos comunicativos en estas semanas de crisis. Y en ello voy a centrar muchos de los ejemplos. En esta comunicación interna, algunas reflexiones y aprendizajes que ya nos llevamos en BASF es que hemos necesitado y necesitamos una comunicación accesible, clara y concisa, concreta. Todo está cambiando mucho, la gente tiene muchísima infoxicación, como decíais antes, y necesita claridad y saber por dónde ir. Tiene que ser una comunicación confiable, sólida, pero emocional, y aquí me voy al concepto que también decía Miguel del uso de esa épica. Estamos luchando contra el miedo. Por lo tanto, no nos podemos basar una comunicación de racionalidad, datos y punto, porque lo que tenemos es que apelar a las emociones para combatir una emoción como es el miedo. No nos podemos olvidar de escuchar en este momento. Los monólogos no sirven. Si nos dieron 2 orejas y una boca es para escuchar el doble de lo que hablamos. Por lo tanto, es un momento de escuchar y pasar a la acción de las expectativas que tienen nuestros equipos, nuestra gente, cómo están, y actuar en consecuencia también desde comunicación.
Nosotros creemos que ahora es un momento que necesitamos portavoces en todos los ángulos y esto no quiere decir que no haya un liderazgo a nivel de portavocía, que lo tiene que haber, se tiene que determinar, pero vemos que los liderazgos compartidos son muy efectivos, que la gente necesita una guía del management, pero también necesita oír la voz de sus compañeros y en esto estamos trabajando, en combinar muy bien los distintos portavoces y ver que afloran como equipo. Estamos viendo que esta comunicación tiene que estar segmentada. Para llegar a todos los rincones de la organización tenemos que adaptar los mensajes y adaptar los canales. Y aquí también lo comentaba antes Miguel, ¿no? Estamos viendo cómo estamos utilizando muchos canales alternativos que no nos pensábamos que podrían utilizarse para comunicación interna o que no debían ser nuestras vías de comunicación en este caso. Mucho uso de lo audiovisual, como decía, canales no oficiales y un objetivo claro de seguridad y confianza. En esto, nosotros, algunas acciones que hemos hecho, creamos un programa de televisión corporativa virtual donde todo el mundo se pudiese conectar, estuviese todavía en el centro de trabajo o teletrabajando. Lo condujeron el CEO y el jefe de los servicios médicos. Se conectaron 900 empleados de los más de 2.000 que tenemos durante 2 horas a hacer preguntas y escuchar respuestas de nuestros servicios médicos. Generamos esa confianza. Hemos creado también un canal informativo específico solo para el COVID, para intentar que la gente a un solo clic lo encuentre todo, venga de salud, venga de producción, de facility, de donde venga del área, lo encuentren de manera muy fácil y muy clara. Hemos estado grabando muchos videoconsejos de los médicos que pensábamos que servían tanto de puertas hacia adentro como puertas hacia afuera. Hemos creado unos tips que hemos ido lanzando con los médicos como protagonistas. Hemos utilizado, sobre todo, más allá de los canales oficiales, mucho WhatsApp. Hemos buscado en los canales donde está la gente, aunque no fuesen los oficiales. Creamos una serie que se llama Aquí Contigo, donde los colaboradores que están teletrabajando se grabaron vídeos para apoyar a nuestros héroes particulares, que son aquellos que todavía están en los centros de producción manufacturando y tirando adelante producciones que son importantes para la sociedad, para los bienes de estos días. En una semana llevamos ya más de 20.000 reproducciones de estos vídeos de esta campaña, os animo a seguirla. Y hemos puesto en marcha también lo que decía antes de Push Up y de Push SMS que decía Miguel. Hemos puesto en marcha un canal que teníamos preparado hace tiempo y que realmente la gente está valorando mucho porque llamas la atención, sales del canal normal y estamos llegando tanto a móviles profesionales como a móviles personales, incentivando a través de la información que la gente quiera compartir. Los que no tienen móvil profesional quieren compartir porque lo que quieren es tener acceso a esta información. A nivel de comunicación externa, a pesar de que no ha sido nuestro foco, tengo que hacer unos apuntes. Hemos puesto el eje en las personas. Hemos intentado dar una información fiable y muy rápida, pero entendiendo y diciendo a nuestros stakeholders que era cambiante y que lo tenían que entender, que si no, no podríamos dar información. Hemos intentado, y lo hacemos todavía, de que el story doing pase por delante del storytelling. Sin ese compromiso, ahora no podemos salir a alardear de nada. De hecho, creo que toca un story doing en mayúsculas y un storytelling en minúsculas. A pesar de que nuestra misión es fabricar productos que en un momento como este son muy útiles, hemos intentado no ser ventajistas ni en redes, incluso hemos frenado algunas líneas del plan editorial que reforzaban esas ideas para no querer parecer ventajistas en un momento como el actual, ¿no? Ese tono de luto que hablaba Asun también hace unos minutos. Y en eso hemos tomado acciones, como por ejemplo, hemos intentado romper, como os decía antes, que no soy amante entre estas dos bolsas, romper las barreras de la interna y la externa e intentar llevar hacia afuera esos mensajes que estamos creando internos para que tengan también un impacto positivo en la percepción pública de la empresa. Hemos intentado dar respuesta a los medios de manera rápida, pero en un escenario cambiante, como decía hace un momento. Cuando hemos comunicado hacia afuera, nos hemos cercionado de si esa decisión que estábamos tomando tenía el foco en las personas y en su protección, y después hemos intentado transmitirlo. Por ejemplo, anunciamos la semana pasada un ERTE en nuestro negocio de pinturas que afectaba a la planta de Marchamal o Guadalajara, e intentamos que realmente
el foco de la decisión estuviese en las personas y por lo tanto el foco de la comunicación también. Hemos trabajado en patrocinios, donaciones, acción social periférica. Estamos incentivando que hayan actividades de ciencia para los niños y adolescentes que están en casa. Hemos trabajado en donaciones a los servicios médicos y estamos ahora también intentando que nuestro core business tenga directamente alguna acción, como las que comentaba también Miguel al principio de su ponencia, y que esperamos poder anunciar en horas o como mucho días, pero no os la puedo compartir todavía. Y lo que os decía hace momentos, ¿no? Hemos intentado ser muy cautelosos a la hora de buscar estos mensajes que salían, por ejemplo, en el mundo de redes, porque para no parecer ventajistas, y lo que sí hemos hecho es buscar compromiso con los partners. Esto es una campaña de los agricultores que utilizaron los productos que en muchos casos compran a empresas como la nuestra para ayudar a desinfectar ciudades, y realmente pues sí que buscamos el engagement con estas acciones. Para concluir, tres reflexiones. Las personas por encima de todo, mucha agilidad. Los escenarios son efímeros y debemos trabajar con certezas que nunca llegan al 100%, y la acción es clave. Yo tenía un profe que decía que la estrategia desayuna planificación, y ahora pienso que implementarla rápida es imprescindible si queremos llegar a los públicos. Nuestra misión, que os ponía al principio, se sintetiza con aquí contigo. Y como decía Asun, ahora es la hora de la verdad. Ahora nosotros tenemos que probarnos a ver si realmente la cultura corporativa tiene asimilado aquí contigo, y somos capaces de demostrar a todos nuestros stakeholders, dentro y fuera de la compañía, que estamos más que nunca aquí contigo, aquí con ellos. Gracias a todos y espero que estéis bien. Sí, muchas gracias, Xavier. Voy a, digamos, dar paso ahora de nuevo a las cámaras vuestras de Miguel y de Asun. Lo tenéis que aceptar. Asun, a ver si te veo. Y recojo también la presentación mía. Muy bien. Miguel, ¿estás ahí? Bueno, en todo caso, mientras Miguel está conectando, repetir que, bueno, podéis mandarnos las preguntas, y mientras que nuestros oyentes nos formulan estas preguntas a través de nuestra interfaz, me gustaría preguntar a los tres cómo ha sido en vuestro caso el cambio a modo crisis. Digamos, nadie seguramente le gustaría confesar que no se ha imaginado la velocidad de los acontecimientos y del desenlace dramático, pero bueno, nos ha sorprendido a todos. ¿Habéis podido abrir un cajón y sacar un plan de crisis? Bueno, en caso de Miguel, ya venían con sus fábricas en China de hace 3 meses preparando la situación, o podemos hablar simplemente de caso de fuerza mayor. Pues no, pues lo hago muy breve. En nuestro caso, la verdad es que evidentemente que toda la preparación previa nos ha servido y mucho, tanto a nivel de tener un plan de comunicación de crisis muy claro, como tener un entrenamiento en este tipo de situaciones y en portavocía, pero la realidad es que se parece muy poco a las crisis que podemos tener preestablecidas en un plan, porque no es una crisis de tu empresa, es una crisis societaria. Es una crisis planetaria. Es por eso que también pasa que el 90% de nuestra comunicación está en el stakeholder interno y no en el externo, porque realmente la sociedad no pone en el foco en BASF como empresa. La sociedad pone el foco en el problema. Por lo tanto, lo que estamos mirando es cómo ayudamos a nuestra gente a superarlo mejor, y cómo ayudamos también al mundo desde nuestro granito de arena como organización a superarlo. Yo creo que es una crisis que lo es, por supuesto, pero es muy distinto a lo que nos imaginábamos. Muy bien. ¿Asun, Miguel?
Bueno, en nuestro caso, es verdad que, o sea, efectos de Atrevia, bueno, y veíamos las noticias, íbamos comentando, pero francamente hasta la hora de la verdad no nos pusimos a revisar y bueno, te pueden servir algunas consignas o esquemas previos realizados de gestión de crisis, pero va todo tan rápido, la unidad temporal es tan pequeñita y el efecto es tan dramático que creo que tienes que revisarlo todo. Es verdad que nos está viniendo muy bien para nuestros compañeros de Latinoamérica. Nosotros somos, en mi empresa, somos el país ahora más avanzado, entonces estamos generando un montón de recursos y de protocolos para nuestros compañeros de Latinoamérica, donde está llegando ahora la ola y eso esperamos que en ese sentido pues les sea útil. Y a nivel de mis clientes, de nuestros clientes, yo creo que, como bien decía Miguel antes, es que la primera semana salimos todos a hacer lo que podíamos, echando muchas horas, muchas ganas, pero seguramente con poca organización. Creo que a partir de la segunda, 2 y 3 hemos empezado en esta nueva normalidad a trabajar de manera más eficiente y más operativa. Yo creo que eso es general en casi todas las empresas. Miguel, en tu caso es al revés, ¿no? ¿Veis con China? Habéis estado con tiempo de preparar, ¿no? Comunicación también la gestionamos en China y también la gestionamos en Japón y también la gestionamos en Corea y también la gestionamos en Tailandia. Es decir, todos esos mercados que ya han vivido el efecto de coronavirus anteriormente ya nos han hecho. Lo que es un problema claramente es que, como decía Xavi, las decisiones no son de... Pues perdonar, esto es parte de lo que es la nueva normalidad, es que nos acostumbramos a ver la televisión pixelada, nos atrevemos a hacer conferencias vestidos casi en pijama, nos atrevemos a estar en un consejo de administración en vaqueros y todo eso nos lleva también a hablar desde la credibilidad y la verdad, de pensar que cuando estamos detrás de esa cámara estamos con el 100% de nuestra atención, de nuestras energías y de nuestro compromiso, lo cual creo que es un aprendizaje muy bueno. Las organizaciones están demostrando esa resiliencia trabajando con unos medios que nunca se habían usado al tope de su capacidad, la resiliencia también de la red en Europa en general y en España en particular está haciendo lo posible y yo creo que ese es un logro que muchas compañías de telecomunicaciones que siempre damos porque están ahí, habría que agradecerles también como parte de esos héroes diarios que hacen posible que todos sigamos pudiendo mantener una vida relativamente normal. Y yo diría que se han dicho ya casi todas las cosas que creo que son los aprendizajes que nosotros sacamos, primero de Asia y luego del resto del mundo. Y un aprendizaje es que esta no es una crisis que se pueda gestionar como casi ninguna en solitario, es decir, no un solo país, no un solo gobierno, no un solo municipio, no una sola empresa, es una salida colectiva, porque es una crisis, como decía Xavi, exógena, es una crisis que está fuera de nosotros, no la hemos provocado y la vivimos como víctimas y en la medida en que la vivimos como víctimas debemos también hacerlo desde una cierta humildad y con unas ganas de aportar a una solución colectiva, que siempre será colectiva. Y yo creo que en nuestro caso se ha hablado también del propósito. Nosotros hemos hecho sentir a toda nuestra organización, nosotros hoy podemos tener parado en el mundo prácticamente, yo diría que la totalidad de nuestra producción. Para una empresa que tiene parada la totalidad de su producción prácticamente en el mundo, lo que estamos haciendo es luchar por nuestro futuro. No estamos intentando luchar contra una emergencia sanitaria únicamente, que también, porque tenemos que hacerlo protegiendo a nuestra gente. Nosotros estamos luchando por nuestro futuro. Y cuando la gente es consciente de que eso es así, el compromiso y el nivel de dedicación es superior a cualquier otra cosa. Y en ese contexto tenemos también tenemos que contarle a la gente que una parte del sacrificio que todos hacemos va a tener que ver también con el empleo. La única manera de mantener el empleo va a ser aplicar medidas que en el corto plazo tienen un efecto negativo, pero que son la única garantía de poder asegurar que en el futuro podamos seguir teniendo capacidad. Y eso es la flexibilidad en los costes y muy particularmente los costes laborales, porque si los ingresos no están y los gastos permanecen, la supervivencia de la empresa es realmente imposible. Bueno. Y entonces tenemos que empezar a crear conceptos también divulgativos, como por ejemplo lo que es el ERTE y la diferencia entre lo que supone un ERTE de valor positivo frente a la destrucción de empleo sin más, pero también tenemos que hacer esa educación y esa divulgación hacia los gobiernos, que daban por amortizado
el que las empresas buscarán su propio camino. Y hoy las empresas están sometidas a un estrés que va más allá de lo que ellas son capaces de gestionar, porque la liquidez no depende de las empresas y la capacidad de pagar a sus proveedores no solo depende de las empresas. Entonces yo creo que esta solución colectiva también pasa porque los gobiernos entiendan que las empresas necesitan un poco de oxígeno para poder seguir pensando en el día después. Bueno, nos quedan 5 minutos y quiero dar paso a algunas preguntas del público. Os pido respuestas rápidas. Nos pregunta Mónica, ante una situación de alta incertidumbre en la que peligra la supervivencia de muchas empresas, los mensajes de coraje, compromiso, etcétera, conlleva el riesgo, claro, de sobrecomprometernos. ¿Cómo evitar este peligro? Yo creo que lo he dicho en... Yo creo que queréis, siendo muy transparentes. Yo estoy de acuerdo con Miguel y añadiría lo que he dicho antes, ¿no? Intentando que todo tenga coherencia con tus hechos, es decir, que el story doing pase por delante del storytelling y no abusar del relato si no está basado en hechos. Y añadir quizás el elemento que también ha comentado Xavi del entorno cambiante, es decir, es que es verdad, es que estamos viviendo el hoy, entonces nadie tiene la certeza de nada de lo del mañana, entonces yo creo que hay que apalancarse en el hoy y en lo esencial, o sea, es que no hay otra, por supuesto muchísima cautela en la sobreventa, pero basarse en el hoy, hoy lo que queremos hacer es esto, ¿no? O sea, por aquí. Muy bien. Dice, buenos días, soy María Uretieta de Transfesa Logistics. Estoy de acuerdo con la comunicación interna, es lo más importante ahora mismo. Para nosotros también, sobre todo, siendo una empresa de carácter esencial. ¿Podréis profundizar más en los diversos canales que comentáis que antes ni se imaginaban? Asun, no sé si podrías comentar algún caso que estáis haciendo en la agencia que puede ser de interés. Nosotros estamos haciendo un boletín diario con noticias internas, recomendaciones, concursos, acciones solidarias, todo para mantener al empleado activo, y también enviamos píldoras psicológicas para mantener la calma. Todos lo están agradeciendo mucho, pero cada día cambia, cada día es algo nuevo. Como último tema, me parece que para los comunicadores es un momento muy interesante. Muchas gracias. Mira, yo por la parte mía, si queréis, empiezo. Vamos a ver, efectivamente, cuando yo hablaba de las empresas como referencia, pensaba también en la comunicación interna. Algo interesante que está pasando es que las empresas estamos empezando, los primeros días fueron días que hablábamos desde protección, de seguridad, que toda la comunicación iba pensando en lo más importante que era la seguridad. Y luego en la segunda ola ha sido de ser referencia. Entonces, están pasando cosas interesantes, como eso mismo que apuntas, de generación de contenidos de utilidad para de boletines mañaneros, de que la empresa comunica, ayuda a curar los contenidos internamente y genera unos tips de información sobre el estado del virus, sobre consejos, sobre qué está pasando, que nunca vuelve a ser un medio de comunicación relevante, que esto es muy interesante porque estaba muy superado ya, pero vuelve, digamos que el empleado vuelve a recoger a su empresa como curador de contenidos, y yo creo que allá están saliendo podcasts, herramientas, vosotros habéis mencionado los dos también, incluso herramientas de consejos médicos, de cómo tratar, es decir, generar contenidos, la empresa como medio de información. Hay una ecuación mágica en comunicación interna que es saber, sentir, hacer. Entonces, muchas veces las empresas queremos, venga, que hagan, que sean embajadores de marca. No, primero que estén informados y que estén tranquilos. Ahora hay que incorporar confianza, ¿no? Y el otro tema, que lo habéis apuntado también los dos, que está empezando a pasar como tendencia en interna, es el tema del componente psicológico. Es decir, ahora la tercera ola de las empresas, después de ser asegurar la seguridad y la protección de la salud, ser referencia en la infoxicación y en darte datos solventes y sólidos, la tercera ola es el tema, el elemento psicológico. Es decir, de qué manera podemos, esto es un tema traumático, lo ha apuntado todo el mundo, se nos va a traumatizar como sociedad, entonces, ¿cómo abordamos todo esto desde el punto de vista psicológico? Entonces, son nuevos roles de las empresas, y si queréis ya cedo la palabra a Miguel y a Xavi, Y pero yo creo nos que esa queda es la un ecuación. minuto, nos queda un minuto porque tenéis que entrar a vuestros respectivos comités de crisis, así que rápida respuesta. Y si queréis ya terminamos cada uno con un poquito un forecast para las próximas semanas, qué metas, qué objetivos tenéis, y así ya hacemos una ronda para terminar. Miguel.
Para mí es importante que empecemos a aprender. Tenemos que aprender a convivir con COVID. COVID ha llegado, pero COVID no se va a ir. Y COVID tiene que hacernos compatible la defensa y la protección de la salud con la defensa y la protección de la economía y de la prosperidad, del modelo de sociedad que hemos sido y que queremos seguir siendo. Con lo cual, no vamos a estar siempre en casa, no vamos a estar siempre confinados y tenemos que empezar a hacer compatible el que la economía empiece a circular y a andar, haciéndolo compatible con el legítimo miedo, la incertidumbre, la angustia que podemos vivir todos, pero no podemos caer en un debate falso entre salud o economía. Hay que hacerlo compatible o no será posible ni lo uno ni lo otro. Bueno. Respondiendo muy rápido primero a la pregunta. Nosotros somos 2.400 empleados en más de 20 centros de trabajo distintos, con un 50% de producción y un 50% de oficinas. Por lo tanto, el tema de los canales es todos donde esté la gente. Hemos cogido los que tenemos habitualmente, somos una empresa alemana, canales seguros, hechos ad hoc para nosotros, y hemos ido a todos donde estaba la gente. Si ha hecho falta WhatsApp, Slack, Yammer, redes sociales, inclusive porque sabemos que algunos de los operadores acceden más a la información con comunicación externa que interna, intentando trasladar mensajes que podían ser dichos fuera para coger el público interno. O sea, mi recomendación es buscar dónde está la gente e intentar llegar a ellos. Y el forecast es, como estoy hablando de certeza cero, es intentar mantener esta confianza y esta seguridad en nuestra gente, en nuestros stakeholders también externos, en nuestros clientes, en nuestros proveedores, entendiendo que esto va a cambiar y que lo que necesita es que nos adaptemos. Adaptación, y lo que decía también antes Asun, ya no sé si fuera o dentro de micro, no sé si era un comentario previo, que no es el momento de gritar, es el momento del colectivo, entender que no se pueden hacer las cosas perfectas, pero que se tienen que hacer. Perfecto. Asun, para terminar. Completamente de acuerdo con los dos y añadiría, creo que el desafío de los comunicadores es que empecemos a intuir, a escuchar y a construir cómo va a ser el nuevo marco de la nueva sociedad que nos vamos a encontrar. Al final somos los garantes de la relación con los stakeholders, empezar a trabajar en ese mañana y cómo van a ser las nuevas expectativas. Creo que es el fascinante reto que tenemos para mañana. Pues nada, muchas gracias. Son las 11:02, así que hemos cumplido bastante con el marco que nos hemos propuesto. Muchas gracias a Asun Soriano, Miguel López Quesada y Xavier Rivera por compartir con todos nosotros vuestras experiencias y vuestras expertise, sobre todo, en esta situación tan difícil. Bueno, en todo caso, el vídeo del webinario vamos a publicar en nuestra web para que todos quieran volver a escuchar vuestras ideas. Bueno, vamos a desconectar vuestras cámaras. Muchas gracias y nos vemos dentro de poco en nuestra comisión de comunicación. Aquí me quedo con la audiencia. También desde la Cámara Alemana, muchas gracias a todos los asistentes. Esperemos que el formato haya estado de nuevo a la altura de las expectativas. Antes de cerrar, me gustaría advertiros de nuestro nuevo servicio HK Online Live, accesible a través de la página, como veis en pantalla, de hk.es online, donde pueden encontrar todas las ofertas de eventos online y webinarios online de las próximas semanas. Quiero llamar especialmente atención a los dos webinarios que vamos a celebrar esta semana todavía. Es mañana, día 2 de abril, el webinario Círculo Recursos Humanos, cómo motivar y liderar equipos virtuales, algo muy actual, componentes de SPIX, Transfesa y CPSL. Y para el viernes 3 estamos ya montando otro círculo de actualidad jurídica y fiscal. El tema y la hora definitiva se publicará a lo largo del día de hoy. De todos los casos tenéis toda la información, como hemos dicho, en hk.es online. Y para terminar, quiero aprovechar la ocasión para atraer vuestra atención sobre nuestra campaña hashtag Juntos versus COVID, una iniciativa para dar apoyo y visibilidad a la gestión de nuestros socios. Están realizando
antes la crisis del COVID-19. Tenemos una web también, es hk.es/juntos versus COVID. De nuevo, muchas gracias y queremos subrayar que la cámara sigue abierta a través de la red y nuestra plantilla está a su disposición, a vuestra disposición por teléfono e email. Buenos días y hasta muy pronto. Hasta luego. Chao.